Bueno, vamos a ver, chicos, el tema el tema de las funciones definidas a trozos. Vamos a ver, os cuento un poquito la idea, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo vamos a hacer las cosas. Vamos a tratar de cerrar el tema de funciones explicando las funciones definidas a trozos y dejando las funciones exponenciales para en otro momento, porque es un poco más engorro de explicar, ¿de acuerdo? Y esto sí que permite de alguna manera hacerlo mediante este vídeo y vamos a ver qué tal sale, ¿de acuerdo? Yo creo que podréis hacer los ejercicios con esta pequeña explicación. Y pasamos directamente el lunes, ya pasaremos al tema 10, ¿vale? Os subiré la guía de trabajo personal, etcétera. Tendréis para hacer las actividades que tenéis pendientes, la de hoy y la de mañana, hasta el lunes, ¿de acuerdo? Entonces la idea es pasar a funciones, pasar a estadística, y en estadística es más asequible poder dar las clases de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver. Las funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos son muy sencillas, ¿de acuerdo? Como tal función simplemente es un conjunto de funciones que nosotros definimos a trozos, es decir, hasta determinados valores de x, ¿vale? Entonces en este caso yo tengo aquí un ejemplo que pone f de x igual a x más 1 cuando el valor de x es inferior a 0, x al cuadrado menos 2x más 1 cuando el valor de x se encuentra comprendido entre 0 y 3 incluyendo los dos valores, y x, o f de x, perdón, es igual a 4 cuando el valor de x es mayor a 3, ¿de acuerdo? De manera que GeoGebra me ha permitido explicar de alguna manera el funcionamiento de las funciones definidas a trozos, al menos al nivel que nosotros necesitamos para poder resolver esos ejercicios que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, bien, los tres funciones no tienen ningún problema, son conocidas. La primera función es la función afín, ¿de acuerdo? Que tiene ordenada en el origen 1 y que tiene pendiente m1, ¿vale? Y 1 quiere decir que cuando yo incremento desde el valor menos 1 al que encuentro aquí una unidad en x, crece en una unidad el valor de f de x, el valor de y, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, fácil de representar, es una función con pendiente 1, ¿ves? Pasa por todos los puntos, ¿de acuerdo? Y después con una ordenada en el origen igual a 1. ¿Vale? ¿Hasta dónde? Hasta que me indique este valor. Y el valor me dice que el valor de x es 0, ¿de acuerdo? Hasta x igual a 0. Hasta ese punto nosotros tenemos que representar esta función. A partir de ese punto la función no es esta, ¿de acuerdo? Es una función definida a trozos y me cambia de función. Bien, a partir de x, por lo tanto hasta x igual a 0 es sencillo, ¿de acuerdo? Ojo, no toma el valor 0 esta función, sino la siguiente, ¿vale? Bien, a partir del punto 0, pues me está diciendo que a partir del punto 0 la función es x al cuadrado menos 2x más 1, desde 0 incluyendo 0 hasta el valor 3. Desde 0 hasta 3, la función es una parábola, ¿de acuerdo? X al cuadrado menos 2x más 1. Bien, daros cuenta que nosotros sabemos representar una parábola con los datos que hemos dado, es decir, tenemos que saber la orientación de la parábola, tenemos que saber los puntos de corte, que los haríamos muy fácilmente sustituyendo x por 0 y f de x, igualando f de x igual a 0 para tener los puntos de corte, y después obteniendo el vértice a través del valor xv, que era menos b partido por 2a. Para el valor de x, y para el valor de y simplemente sustituíamos por el valor que nos resultaba, ¿de acuerdo? Bien, en este caso representaríamos con normalidad la función, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué haríamos? Pues haríamos, en este caso, sabríamos que es una parábola en sentido positivo, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Es una parábola de abertura unitaria, ¿vale? Por lo tanto, esto no nos va a plantear ningún problema. Es una parábola en la cual el valor, los puntos de corte son fáciles de calcular, es decir, si sustituimos por 0, ¿verdad? 0 menos 0, esto es 1, esto ya sabemos que siempre es c. Aquí tenemos el punto de corte, que casualmente no tiene por qué ser así, coincide con el mismo punto que tomaría la función x más 1 a partir hasta ese punto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después con eso tendríamos el valor del punto de corte en el eje y. En el eje x pues tendríamos que hacer lo contrario, tendríamos que igualar a 0 x cuadrado menos 2x más 1, ¿de acuerdo? Al igualar a 0 x cuadrado menos 2x más 1, pues obtendríamos dos valores en principio de x, pero veremos que en este caso, al hacer el menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a, nos va a dar efectivamente el punto 1 únicamente un solo valor, ¿de acuerdo? Punto 1 para x, ¿vale? Y 0 para y, ¿vale? Por lo tanto, ya no resolvería ese punto de corte el problema del vértice, pero aún así todo podríamos hacer el valor del vértice, que sería, como ya sabéis, menos b partido por 2a, ¿de acuerdo? Y al hacer menos b partido por 2a, sería, pues efectivamente, menos 2, que sería este valor partido por 2 por 1, que es 2, y nos da efectivamente 1, ¿de acuerdo? Que es lo que nos debe dar.
Vale, por lo tanto, representaríamos la función exactamente igual, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí iría con puntos suspensivos, aquí con puntos continuos, ¿de acuerdo? Y aquí ya con puntos discontinuos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo toma valores entre el valor 0 y el valor 3, ambos incluidos. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que es la parte de la parábola. A partir de ahí, ¿qué función nos toca? Pues a partir del valor 3, sin incluir el valor 3, la función toma un valor constante que es 4. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese valor 4, pues nosotros tenemos una función constante, es decir, una paralela al eje de al eje de abscisas, ¿de acuerdo? Y con valor, efectivamente, 4. Curiosamente coincide con el valor que toma el valor de la función en el punto 3, ¿vale? Sería conveniente, por otra parte, cuando representemos, obtener para 0 y para 3 el valor que toma la parábola, ¿de acuerdo? Haríamos f de 0 y f de 3, ¿vale? Si es f de 0 nos va a dar 1, como es evidente, y f de 3, pues si lo hacemos, ¿verdad? Sería f de 3, bueno, no hace falta hacerlo, f de 3 sería 3 al cuadrado menos 4, menos 2 por 3 más 1, ¿vale? Que nos va a dar efectivamente el valor y igual a 4, ¿de acuerdo? Y estas son las funciones definidas a trozos, ¿de acuerdo? ¿Qué problemática nos podemos encontrar con las funciones definidas a trozos? Pues el problema que se suele estudiar es el de la continuidad de la función. ¿Vale? ¿Dónde están los problemas de continuidad de la función? Pues fijaros, no hay problema en una función x más 1 afín, eso es continua en todo su dominio de función. Sin embargo, a partir de aquí, del punto 1, del punto x igual a 0 y igual a 1, vemos que la función cambia a otro tipo de función, x cuadrado menos 2x más 1, ¿de acuerdo? Hasta el punto 3. Esta función también es continua en todo su dominio de función. Y la última función, que es un valor constante, también durante todo el dominio de función, durante todo su dominio, sigue siendo una función, es una función continua. Por lo tanto, ¿dónde van a estar los problemas de continuidad? Pues van a estar, lógicamente, en los cambios de los intervalos, para este caso, ¿de acuerdo? No tenemos ninguna función racional, no tenemos ninguna función irracional, por lo tanto, en este caso, hay que estudiar la continuidad en el punto 1 y en el punto 3, ¿vale? Lo digo de acuerdo para tratar de corregirlos, tratar de hacer los ejercicios que tenéis en este punto, ¿vale? Entonces, daros cuenta de que, efectivamente, en este punto y en este punto tenemos que estudiar la continuidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir que una función va a ser continua? Pues cuando no serán los saltos que hemos estudiado en la continuidad, ni saltos finitos ni saltos infinitos, ¿vale? Entonces, en este caso, no serán saltos porque efectivamente ni saltos evitables ni inevitables, porque la función está definida para el valor x igual a 0 y para el valor x igual a 3. Para el valor x igual a 0 está definida exactamente como x cuadrado menos 2x más 1 y toma el valor 1, ¿vale? Y para x igual a 3 exactamente igual. Está definida, ¿vale? Lo dice aquí, definida, ¿vale? Para el valor 3 y toma el valor que corresponda con x al cuadrado menos 2x más 1 sustituido por 3, ¿de acuerdo? Que va a ser en este caso el valor 4, ¿vale? Bien, está definida, por lo tanto ya tenemos un problema menos dentro de lo que es el problema de continuidad. El otro problema está en que los valores por la izquierda y por la derecha me tienen que dar exactamente igual para que no haya un salto, ¿de acuerdo? Y en este caso se ve claramente que da exactamente igual, porque cuando analizamos 0, ¿de acuerdo? X igual a 0, nos damos cuenta que la función por la izquierda, cuando se aproxima a 0 por la izquierda, tiende a tomar el valor 1, el mismo valor que toma cuando viene por la derecha, ¿de acuerdo? Fijaros que x más 1 es igual a x cuadrado menos 2x más 1 para x igual a 0, ¿vale? Que es lo que estamos diciendo aquí. Por lo tanto, no hay salto, no hay ningún salto, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con 3. Vemos que toma un valor por la izquierda, que es 4, y otro valor por la derecha, que es 4. Es verdad que solamente lo toma por la izquierda, porque eso no está definida, ¿vale? Por la derecha no, que no está definida para ese valor, ¿de acuerdo? Pero al ser igual por la izquierda y por la derecha, tenemos que decir que esta función es continua. Continua en todo su dominio de función, ¿vale? En x más 1, en x cuadrado menos 2x más 1, y en 4, y además también en el punto x igual a 0 y en el punto x igual a 3, porque son iguales el valor de la función por la izquierda y por la derecha, y además está definida la función. ¿Qué pasaría si esta función, en vez de ser así, fuese de esta manera? Vamos a tratar de... En vez de ser... Vamos a ver si funciona, porque se ha quedado como medio colgado.
Ahí la tenemos. Fijaros que en vez de ser menor o igual fuese estrictamente menor. Si fuese estrictamente menor, la función no sería continua, porque aquí no estaría definida en este punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habría que tener cuidado. Al no estar definida en el punto x igual a 0, no hay ningún valor para el cual sea igual, entonces ahí no habría continuidad. ¿De acuerdo? Habría un salto evitable, pero al fin y al cabo un salto. Sería una discontinuidad evitable. ¿Vale? Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, en vez de hacer, vamos al otro valor, al de 3, ¿de acuerdo? Si yo tuviese la función definida, en vez de, para valores mayores que 3, en vez de como un valor 4, fuese un valor, por ejemplo, vamos a poner x, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo cierro. Bien, fijaros cómo la función ya cambia. Primero, aquí no estaría definida, ¿de acuerdo? Y por lo tanto habría una discontinuidad evitable, porque no estaría definida para el valor x igual a 0, ¿vale? Fijaros que no está definida. ¿Vale? X menor que 0, 0 menor que x, y para valores mayor que 3 lo que sucede es que la función cambia. Ya no es la función de antes, que era una función igual a 4, sino que pasa a ser otra función, en este caso una función lineal, ¿de acuerdo? Sin ordenada en el origen en este caso, ¿vale? Pero que es igual a x, y por lo tanto a partir de 3, el valor que toma es 3, con 4 será 4, con 5 será 5, sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí, como veis, lo que se produce es un salto que podríamos llamar de salto finito, ¿de acuerdo? Aquí hay un salto finito. Vale, bien, esto es lo que se me ha ocurrido a mí para tratar de explicar y que podáis hacer esos dos ejercicios que tenéis que hacer sobre funciones definidas a trozos, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda o cualquier cosa, oye, me lo comentáis por el chat, por el tal, y yo por el, ¿cómo se llama esto? Por el foro, y si yo puedo solucionarlo con un vídeo que pueda realizar en un momento o con cualquier otro vídeo que pueda encontrar que pueda solucionar ese problema, lo subo, ¿de acuerdo? Entonces nada, venga, hacer las actividades, y ya hacemos las actividades, la del jueves y la del viernes, con fecha tope sábado y domingo, ¿de acuerdo? Es decir, tenéis hasta el lunes, y después el lunes ya pasamos, os subiré en la guía de trabajo personal a la unidad 10. Soy consciente de que queda algo de materia de este tema, ¿vale? Pero lo haremos pues de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Para tratar de adaptarnos a los medios de que disponemos. Que se puede hacer, ¿vale? Pero que haría falta un poquito más de tiempo y un poquito más de preparación, y no disponemos de ese tiempo en este momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo y a resolverlo pasando a estadística, que es un poquito más manejable. Venga, nada más. Aquí estamos.